Buenas tardes, estudiantes de séptimo semestre de Relaciones Internacionales. Es para mí un gusto poderlos saludar por este medio y a la vez, ya que nos encontramos en un momento muy complicado, tanto a nivel país como a nivel mundial, les deseo que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares. Esta va a ser una de las modalidades en las que vamos a estar recibiendo el curso, porque no sabemos cuánto más vamos a estar en esta situación, pero a la vez necesitamos ir avanzando en contenidos y en el programa del curso también. Entonces, en esta oportunidad la clase estará vinculada al tema del ensayo. Como les había comentado y anteriormente habíamos discutido un poquito sobre el tema, yo creo que muchos de ustedes han trabajado un ensayo, les han dejado tareas, ustedes lo han podido practicar. Sin embargo, es necesario que en este momento ustedes puedan conocer cuáles son aquellas características principales del ensayo, que ustedes puedan poner en orden sus ideas y también puedan plasmarlas en un documento. Entonces debemos tomar en cuenta ciertas características al momento de poder empezar. Por ejemplo, cuál va a ser la idea o la base de la que ustedes van a tomar para poder articular un texto. Así también qué fuentes, qué autores van a sustentar su argumento. Porque recordemos que parte fundamental del ensayo es eso, es argumentar, es exponer las propias ideas del autor. En este ejercicio ustedes van a poder plasmar sus propias ideas vinculadas a determinado tema. Nosotros, como parte de las ciencias sociales que somos, nuestro deber es criticar, analizar, exponer, argumentar, ¿verdad? Y entonces parte de ese ejercicio es lo que va a estar condensado en el ensayo. También qué es lo que ustedes van a querer expresar o decir en cada uno de los párrafos. ¿Qué extensión va a tener su ensayo? Porque no puede ser un ensayo tan corto que dé la chance a la meditación, ¿verdad? Que sean un par de líneas y ya. Pero tampoco puede ser un escrito tan largo que parezca un tratado, ¿verdad? Porque no es la idea central de un ensayo, sino que es básicamente exponer las ideas, la crítica y el análisis propias del autor en determinado tema. De 3 a 10 páginas son las indicadas y cada uno de los temas de los que ustedes estén exponiendo van a ser los que les van a servir, o a partir de eso eso va a guiar para saber cuántas páginas son las que ustedes deben de tener al momento de escribir. Yo les preparé una presentación para que vayamos viendo juntos cuáles son esas características, qué es el ensayo, cómo debo elaborarlo. Así que vamos a ver entonces ahorita esa parte, ¿no? Yo los invito a que vayamos viendo la diapositiva. Entonces, las principales características que presenta un ensayo. Vamos a tomar como base el documento Voy a escribir un ensayo de Bernal 1998, en donde se exponen aquellos principales elementos que nos van a servir a nosotros para la elaboración de un ensayo. Y entonces hay muchas definiciones en torno a lo que es un ensayo. Muchos dicen que es un producto literario moderno, otros dicen que es un escrito en prosa, pero yo me voy a permitir quedarme con una definición que es clave y es fundamental en este contexto. Entonces, y se los voy a leer literal. El ensayo es el comentario libre en torno a un fenómeno, un tema o libro, ya sea este científico o de creación, monografía o novela. Es grande la libertad del enfoque del autor de este trabajo, que suele prescindir casi en absoluto del aparato crítico exterior, aunque siempre está obligado a mantenerse dentro de los límites del rigor intelectual. ¿Y a qué me refiero con esto de rigor intelectual? Recordemos que no solamente es escribir por escribir o porque yo conozco sobre determinado tema y yo ya soy un experto, no, sino que yo siempre debo de mantenerme y tener como los fundamentos para poder defender las ideas que yo estoy plasmando. En ese sentido, un ensayo, si bien es cierto, son las propias ideas del autor, pero con base en algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer argumentar? El escritor que argumenta en el ensayo que va a escribir es el que arguye a favor de una idea, punto de vista o persona. Tiene como propósito convencer o persuadir.
Entonces, a través de lo que ustedes están escribiendo, deben de no solo llamar la atención del autor, de la persona, del lector como tal, sino que van a tratar de convencerlo o persuadirlo con las ideas que ustedes están proponiendo. Además, deben descubrir contradicciones en el camino de las premisas a las conclusiones. Recurrir a la cita textual o contextual. Que sean las propias ideas del autor no quiere decir de que un ensayo no lleve citas. ¿Por qué? Porque yo necesito los fundamentos y esos fundamentos yo no los estoy dando, sino que otra persona ya lo dijo. Entonces necesito citar. Basarse en el criterio de autoridad o en la opinión calificada de un experto. Acudir a datos de fuentes reconocidas. Aplicar los principios de una ciencia en otro campo o disciplina. Básicamente esto es argumentar. ¿Sobre qué tema debo escribir el ensayo? Para nosotros en Latinoamérica la coyuntura siempre ha sido interesante. La temática de los ensayos es diversa, pero los principales temas sobre los cuales se han escrito es sobre la vida personal, la crítica política, social y cultural. Para nosotros, dada la materia de nuestra profesión como internacionalistas, esto es muy importante. La crítica política, social, cultural, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, local, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente sobre los temas que podríamos escribir un ensayo. Además de algo que a nosotros nos inquieta o que nosotros queramos analizar, criticar. Bueno, ¿y cuáles son esas etapas para la elaboración de un ensayo? Tenemos la selección y la delimitación del tema. Como habíamos visto anteriormente, para la parte de la selección del tema es algo que a mí me llama la atención. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que son dos cuestiones muy diferentes, tanto tema como título, ¿verdad? El tema va a ser a nivel general sobre algo que ustedes quieran abordar, que sea de interés también tanto de ustedes como del lector. Luego el acopio e investigación de información bibliográfica sobre el tema. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, no podemos escribir por escribir, necesitamos tener una base para poder fundamentar nuestras ideas y a partir de eso entonces necesitamos también tener nuestras fuentes bibliográficas que nos permitan a nosotros informarnos más sobre el tema. Determinación de su estructura de acuerdo con el tipo de ensayo que va a elaborar. Luego un esquema de las ideas que van a desarrollar. Aquí, en esta parte del esquema de las ideas, se va a lograr mediante una lluvia de ideas de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cuál va a ser esa estructura u orden lógico que queremos darle a nuestro ensayo. Nosotros no podemos escribir lo que se nos vaya ocurriendo porque al final no va a tener ni pies ni cabeza nuestro documento, sino que más bien necesitamos poner claras nuestras ideas y trabajar un poquito en la estructura, qué es lo que yo quiero decir en cada uno de los párrafos o cómo lo voy a abordar. Por último, la redacción del texto utilizando un estilo personal. ¿Por qué? Esta es una de las características fundamentales del ensayo, que ustedes como autores le van a dar el toque personal. Y esto no va a ser en la primera vez que ustedes escriban, sino que esto es conforme ustedes vayan haciendo el ejercicio de ir escribiendo, asimismo le van a ir imprimiendo su propio estilo. ¿Cuál es la estructura que debe tener un ensayo? Básicamente son 3 partes muy importantes. La primera, la introducción. Aquí se anuncia brevemente la tesis o los objetivos que se quieren alcanzar. Esta es una de las más importantes porque sirve para atraer la atención del lector y a partir de eso apuntar lo que se puede esperar del trabajo. Luego tenemos el desarrollo. Aquí ustedes van a ir ordenando sus ideas principales y secundarias, enunciando y anexando citas, ejemplos que les permitan a ustedes sustentar la tesis que están proponiendo. Por último, la conclusión, que en esta parte se retoma la tesis propuesta en la introducción y se demuestra la validez. Bueno, ¿y cómo comienzo a escribir un ensayo? Muchas veces me encuentro ahí con el problema
de que voy a tener un documento en blanco y no puedo poner ninguna palabra porque no se me ocurre nada. Lo primero de estos es atrapando al lector. Básicamente eso es una de las características principales de un ensayo. Nos debe permitir tener algo que decir y desde el comienzo decirlo de modo que agite la conciencia y despierte la emoción de las otras personas. Luego, ¿qué título le voy a dar a mi ensayo? Este va a ser quizá el último que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay una diferencia muy grande, tanto en el tema, que va a ser a nivel general y sobre lo que ustedes van a estar escribiendo. Por último va a ser el título, que con base a lo que ustedes ya trabajaron y ya escribieron, así van a tratar de proponer algo para llamar la atención del lector. Entonces, ¿cuál es la misión del título en el ensayo? Llamar, atraer, seducir al lector. El título es esa insinuante y muy coqueta invitación a la lectura, porque recuérdense que lo hemos platicado en otras ocasiones. Si a mí no me interesa algo o no me llama la atención leer algo, pues obviamente no lo voy a hacer porque me puede parecer aburrido, pero si en dado caso yo planteo un título muy interesante, entonces me voy a ver motivada a leerlo. Pistas para encontrar el título del ensayo. Aquí ustedes van a encontrar algunas pistas que les pueden ayudar. Releer el ensayo en su totalidad y escribir a manera de lluvia de ideas. Pueden proponer 3, 4, 5 títulos que se les ocurran y luego ir viendo cuál les parece mejor. No debemos confundir el título con tema. Busquemos un título sugestivo, insinuante, sutil. Subrayemos las palabras o expresiones que más se repiten en el ensayo y podemos utilizarla como título o parte de este. Y luego pensemos en algo que resuma, contenga o sintetice la idea central del ensayo. Y por último, y no menos importante, es cómo voy a finalizar mi ensayo. Podemos tener en cuenta que la introducción es la parte que vaya, tanto el título como la introducción va a ser aquello que va a llamar la atención del lector, pero también la conclusión no va a ser menos importante. Esto debe estar pensado en función que quien lee, pensando en que permanezca interesado, que cuando llegue al final exclame, qué bien, valió la pena haberme leído este ensayo. En la conclusión podemos resumir todo lo que se desarrolló, sintetizando en forma sencilla la idea del argumento inicial, que al fin y al cabo fue aquello que se defendió durante el ensayo. Recuérdense que entonces en el ensayo ustedes van a defender sus propias ideas sobre determinado tema que ustedes estén trabajando. Ya finalizada esta presentación, entonces ustedes van a poder encontrar en Classroom los documentos sobre el ensayo y allí mismo van a encontrar las instrucciones para la tarea del ensayo que deben de realizar.